Bien, pues creo que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos y todas los seguidores del Lex Informa. En esta ocasión voy a tener el honor de estar en representación del licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa, quien me da hoy la comisión y el honor de poder estar en representación de él y de todos los que conforman el grupo de Lex Informa. En esta ocasión mi nombre es David Cadena. Quiero agradecerles a todos los de la revista que nos están viendo en redes sociales, en distintas partes de la República y en distintas partes de Latinoamérica. Hoy quiero presentarles a una excelente ponente. Esta excelente ponente es una de las personas que tengo el gusto de conocer, que es la consejera ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Alejandra Romero Galván. La licenciada Alejandra Romero Galván, quiero platicarles un poco de ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es perito en grafología y grafoscopía del Colegio Mexicano de Grafología, es maestrante en Derecho Penal Acusatorio y Destrezas en Juicios Orales, así del Instituto TENAM en Chile. Certificación internacional, tiene la certificación internacional en comportamiento no verbal de detección de mentiras y evaluación de credibilidad, avalada por No Verbal Consulting Group México, y asimismo es entrenadora en evaluación de credibilidad cognitiva basada en la ciencia, impartido por el profesor Albert Birch y la doctora Sharon Dill, ambos del Departamento de Psicología de la Universidad de Portsmouth Hall. El tema que nos va a impartir hoy la licenciada Alejandra es un tema muy importante para todos los operadores, operadoras, jueces, juezas, todos los que se encuentran directamente de la operación del derecho. El tema de inteligencia emocional de los juzgadores en la impartición de justicia es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque como se los comentaba en pláticas antes de iniciar en la sesión en vivo, todos los que manejan de alguna u otra forma emociones, todas las personas que manejan emociones, sentimientos desde el punto de vista profesional y más en el ámbito del derecho, nos encontramos que se da este síndrome de burnout. Este síndrome de burnout es este síndrome del quemado, este síndrome de desgaste. Por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de seguridad pública, aquellas personas que siguen, que aquellos que dan contención a personas en situación de violencia, psicólogos, psicólogas, abogados o abogadas, pues nos dedicamos a la operación directa y que tenemos esta conectividad con la violencia. Si no tenemos una contención psicológica, evidentemente lo que va a suceder es que vamos a tener que tener forzosamente problemas. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver violentos. Este síndrome de burnout, si no es trabajado a través de la inteligencia emocional por parte de las y los juzgadores, por parte de los operadores y operadoras del derecho, pues necesitamos forzosamente una contención psicológica. Y la licenciada Alejandra, hoy vamos a tener el honor de poder escuchar, vamos a tener el honor de poder escuchar su ponencia. Y pues bueno, licenciada, muy buenas tardes, bienvenido usted sea a su espacio del Lex Informa. ¿Está con nosotros? ¿Nos puede escuchar? Sí, claro que sí, escucho perfectamente bien. Muchísimas gracias, maestro David Cadena. Muchísimas gracias por esta presentación. De verdad, agradezco mucho este espacio que me están otorgando. También muchísimas gracias al licenciado Castellán, que no pudo estar en esta ocasión, pero bueno, ya más adelante vamos a lograr estar o coincidir en una plática como la que vamos a llevar el día de hoy. Gracias por la presentación. Y bien, pues tienes mucha razón con lo que estás comentando, maestro, porque la inteligencia emocional es un elemento muy importante y no comentábamos hace un momento, no nada más para los operadores jurídicos, no nada más para los jueces, sino para todos los profesionistas en general. Las emociones están al día, las emociones están siempre con nosotros, no podemos desapegarnos, como anteriormente, como hace muchísimos años que se hablaba de que nosotros éramos seres pasionales. Y el hablar de pasiones hablaba de un elemento en donde podía ser vulnerable ante ciertas situaciones y que tú no te tenías que presentar de esa manera. Sin embargo, a través de todos los análisis, de todos los metaanálisis y todas las investigaciones científicas arrojan que nosotros somos seres totalmente emocionales, como lo dice Daniel López Rossetti. Somos seres emocionales que razonamos, es decir, que primero vivimos la emoción
y hasta después viene ya esa parte del razonamiento. Es importante también lo que acabas de mencionar cuando dijiste, no es lo mismo la emoción que el sentimiento, es diferente. La emoción es lo que nos pone en movimiento, de ahí proviene esa palabra, emoción. El movimiento pone en movimiento el cuerpo, nos ayuda a reaccionar ante algunas situaciones. Fíjate que antes de iniciar el tema, sí es importante mencionar, y lo he visto mucho en redes sociales, lo he visto como un eslogan de empoderamiento, de que vamos a avanzar, y muchos compañeros abogados ponen en sus estados, con todo menos con miedo. Y pues únicamente no me resta más que darme un poquito de risa porque digo, el miedo es parte de nosotros, de nosotros los seres humanos. De hecho, el miedo es lo que nos activa, lo que el miedo en determinado momento nos puede ayudar a, a, a sobresalir, a traspasar alguna situación difícil que se nos presenta. Yo siempre pongo el ejemplo de un perro con rabia, por ejemplo, ¿no? Si lo tienes enfrente, pues obviamente el miedo es lo que te va a hacer que te muevas y que busques un recurso para poder, para lograr estar a salvo. Entonces no podemos ir inconsciente que no vamos a vivir con el miedo, que no tenemos miedo. Reconocer nuestras emociones, reconocer que nosotros las tenemos, que tenemos, es el elemento primordial para llegar a una inteligencia emocional. Saber que nosotros lo tenemos, saber cómo voy a reaccionar ante ciertas situaciones y de ahí parto para tomar una buena decisión, como lo que llevan a cabo los jueces en este caso, en la impartición de la justicia, tomar esas decisiones, las sentencias que no sean un impacto negativo por falta de inteligencia emocional o por falta de una salud mental incluso. Hablo de salud mental no con el de molestar por ejemplo, hay gente que dice, que tú les dices, es que sería bueno que tú vayas al psicólogo y te contestan, es que no estoy loco. Todos los seres humanos necesitamos de esa ayuda, de esa contención, como lo que tú mencionaste, porque pasan diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida que en ocasiones impactan a nuestras decisiones. Y más en quien, como tú lo mencionaste, estos operadores de la justicia que van a tomar ciertas decisiones y que van a tener consecuencias para los demás. Bien, es así como me gustaría iniciar y sobre todo manifestarles que esta ha sido una investigación que llevé de manera conjunta con el doctor Carlos Manuel Rosales, y me alegra mucho decirles que la semana pasada esta investigación se editó, en la semana pasada se editó en la revista Derecho y Opinión Ciudadana del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y junto con el Congreso del Estado de Sinaloa. En el año 4, número 8, lo pueden encontrar, ya está todo el artículo completo. Si más adelante gustan que les comparta mis redes sociales en donde está el material, con mucho gusto puedo hacerlo, o puedo hacerlo llegar a ustedes en PDF, la revista, y pueden leerlo con mucho más calma. Bien, así es como iniciamos esta charla. Adelante, licenciada, el espacio es suyo, por favor, deleítenos con su magistral conferencia y con mucho gusto estamos aquí atentos para cualquier pregunta que hagan los usuarios y usuarias de redes sociales. Y si me lo permite, en la modalidad al final de que concluya su ponencia, con mucho gusto hacemos una serie de participaciones en cuanto a preguntas y respuestas. Muchas gracias, adelante, por favor. Gracias. Bien, pues buenas tardes nuevamente a todos y vamos a iniciar con esta plática sobre inteligencia emocional de los jueces como un elemento primordial para la impartición de la justicia. Bien, me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Yo espero que sea de gran ayuda y de gran motivación para muchas personas esta plática. Es importante nosotros hacernos algunas preguntas
como por ejemplo, realmente las personas que ostentan el cargo de juez son realmente idóneas para esta función. Es decir, si además de tener no nada más el conocimiento jurídico, sino que realmente tienen ese perfil, tienen el perfil para poder tomar este tipo de decisiones, esa es una pregunta muy interesante. Se requiere, además de una buena salud en su integridad, tanto física como mental. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque ciertos factores, como por ejemplo el estrés, nos puede deteriorar esa inteligencia emocional o esa salud mental que en determinado momento podemos tener. Por ejemplo, el día de hoy yo me siento muy bien, me siento tranquila, pero tal vez al rato suceda algo que venga a perturbar o puedo llenarme de estrés por alguna situación y esto claro que va a dar algún impacto ante lo que yo estoy viviendo. Este presente trabajo se compone de 8 apartados. El primero, que nos habla sobre la noción de una buena salud física, una buena salud mental. El sexto, pues tratan del perfil ideal del juez y su contexto en el derecho interno mexicano, la importancia de su capacitación y los requisitos, obviamente, que están contemplados por el marco normativo mexicano para ser juez. Y el séptimo, que destaca la importancia de la salud mental en el juez para poder desempeñar de una manera óptima esta función judicial. El último, se indican, bueno, pues los comunicados emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal que atienden quejas sobre mala conducta de los juzgadores federales, y en el noveno, que realizan críticas y propuestas donde se busca cuestionar, entre otras cosas, si en los requisitos que maneja la norma, así como los impuestos en diversos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deba adicionar lo relativo a que el juez goce de una buena salud mental por ser un elemento totalmente esencial para el desempeño de esta función. Quiero hacer mención que el objetivo de esta investigación es destacar precisamente la salud mental en los operadores jurídicos o en los juzgadores como un elemento que es primordial para la impartición de la justicia. Pues en varios textos doctrinales podemos encontrar, doctrinales y jurídicos, se ha hecho énfasis de la importancia e implementación de los derechos humanos en los marcos normativos, así como en las instituciones a cargo de su vigilancia. Pero a juicio nuestro, a juicio personal, nos parece que para lograr tal fin, pues es necesario poner atención en quienes están a cargo de administrar esta justicia. No basta, la verdad no basta que estas personas o los jueces tengan este conocimiento jurídico, sino que también tanto física como psicológica y emocionalmente se encuentren estables y en completo bienestar, ya que pues dichos aspectos serán reflejados, como lo mencionábamos hace un momento, en su labor, es decir, en la administración interna del órgano judicial a su cargo, así como en las sentencias que ellos mismos emitan. Pero es importante mencionar que a qué se refiere tener una buena salud. ¿Qué quiere decir esto? Gozar precisamente de una buena salud no significa únicamente no padecer ninguna enfermedad, porque bueno, les hacen ciertos exámenes rigurosos en donde se tiene que presentar que tengan una buena salud. Y no quiere decir que esto no significa únicamente no padecer ninguna enfermedad, como les mencionaba, sino que implica disfrutar precisamente de un bienestar tanto físico, mental y pues obviamente social, cómo se relacionan también con los demás. Al respecto de este tema, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su constitución, en la parte inicial, ellos prevén que los estados, partes de dicho ordenamiento, declaran en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas como principios básicos para ser felices o para la felicidad, las relaciones que sean armoniosas y la seguridad de todos los pueblos, entre otros, obviamente a la salud, definiéndola como un estado de completo bienestar físico, mental y social.
y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, como les mencionaba. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinciones de raza ni religión, tampoco sin distinción de ideología, política o condición tanto económica o social. Y bien, en el año de 1992 también se añadió a esta descripción que sea y en armonía con el medio ambiente. Es decir, no nada más que estén felices o que estén en armonía con los demás, sino que también con su entorno. Así que para lograr tal estado es necesario un balance entre un conjunto de elementos internos y otro con el entorno, ya que la buena salud podría describirse como la condición en la que tanto el cuerpo y la mente están funcionando de manera adecuada. Es decir, las dos cosas, tanto la parte interna como la parte externa se lleva de manera adecuada. En ocasiones las principales causas de las malas condiciones de salud pueden ser, por ejemplo, una enfermedad, incluso tener una dieta inadecuada, lesiones que se puedan llevar a cabo, estrés mental, falta de higiene, estilo de vida poco saludable, entre otros factores. Y bueno, aunque los avances en la investigación médica han permitido que hoy en día se tenga disponible una multitud de tratamientos de todo tipo para evitar y controlar y obviamente prevenir enfermedades, nuestro papel a la hora de cuidar nuestra propia salud es muy importante. Todos los profesionales médicos han coincidido en que para tener una buena salud hay que partir de unos buenos hábitos nutricionales y para ello la prevención y la educación son pilares fundamentales, pues de no dar la suficiente importancia a un estado de salud correcto, tanto físico como mental, puede desembocar en un deterioro paulatino, pero continuo en el organismo, que se llega a convertir en afecciones pues a largo plazo. Así es como nosotros vemos lo que la OMS ha declarado de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y que bien, las relaciones, como ya lo mencionamos, armoniosas y la seguridad de todos los pueblos, entre otros, a la salud entendiéndose como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente las afecciones o las enfermedades. Es importante precisar que sobre el derecho a la salud tutelado, también el artículo 4 constitucional también lo prevé. Esto es importante mencionarlo en nuestra Constitución. Y bien, la salud al ser un derecho humano por cualquier persona no debe de ser ajena para los juzgadores o para los operadores jurídicos. Es decir, se debe de buscar el bienestar general en el estado físico, mental, emocional y social. Esto, como lo mencionamos, va a impactar para su integridad físico-psicológica, así como en un rendimiento y calidad en la función judicial. Esta salud mental como concepto, aspectos esenciales, diagnóstico y tratamiento hay que tomarlo en cuenta. De las aportaciones que se hicieron de la Federación Mundial para la Salud Mental en su primera andadura, más o menos en el año de 1947, definió a la salud mental como el estado que permite un desarrollo óptimo de cada individuo en el orden físico, intelectual y afectivo, en la medida en la que es compatible con el desarrollo de otros individuos. Pero aquí la pregunta, y nuevamente me salta, la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Hace muchísimos años, al tocar este tema, la gente reaccionaba y decía, es que yo no estoy mal o no estoy loco, o lo relacionaban inmediatamente con esta situación de locura. Y no es así. El estrés en ocasiones nos puede llevar a que tengamos malas decisiones, nos puede llevar a un estado emocional alterado que no nos permite tener esa paz o esa salud mental para poder tomar decisiones. La salud mental es igual de importante que la salud física, como ya lo hemos dicho, por lo que no debe de descuidarse. También debe de tener mucho cuidado.
Tal vez, y como ya lo vimos, es un derecho humano, ya lo vimos que está en nuestra Constitución, pero también nosotros mismos tenemos que tomar en cuenta esta situación, que la salud mental es importante, por lo que no debe de descuidarse. Este tipo de salud mantiene la actitud mental y emocional en una forma plena, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios, enfrentar momentos de crisis, establecer relaciones significativas con otros miembros de nuestra comunidad y encontrar sentido en la vida. Eh, y toda vez que esto se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Así es de que, como les mencionaba desde un inicio, nosotros somos seres emocionales que razonamos, no podemos alejarnos de las emociones, no podemos decir. Licenciada, ¿nos escucha? Alfabetismo emocional, se pueden decretar por factores personales, sociales y ambientales, lo cual se podrían agrupar en tres enfoques, a cómo se siente la persona en sí mismo, también cómo se siente con los demás, también cómo se siente cómo se sienten con los demás, cómo me relaciono, cómo me siento con los demás, y de esta manera voy a responder ante lo que sucede. Pero también es importante manifestar cómo voy a diagnosticar o cómo diagnosticar sobre la salud mental. Bien, en primer término, para propiciar un diagnóstico cercano a la realidad, primero es recomendable, pues, verificar si existen complicaciones relacionadas con algún padecimiento relacionado con problemas físicos que obviamente pudieran causar síntomas de dolor o de algún malestar. Posteriormente, se puede complementar las posibles hipótesis de estos padecimientos físicos con otros exámenes, como por ejemplo de laboratorio, revisión de función tiroidea, es un ejemplo, examen para la detección de alcohol o drogas también que pueden alterar el escenario emocional. Una vez que esto se ha verificado, el resultado físico, pues va a ser muy prudente realizar alguna evaluación psicológica con un especialista en salud mental que relacionará el malestar tanto físico con los pensamientos, con los sentimientos y sobre todo con los patrones de conducta. A mayor información será bueno identificar el posible trastorno mental y poder sugerir el tratamiento que se deba de seguir. Hay síntomas y los síntomas característicos de cada enfermedad mental, pues obviamente se van a detallar en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que fue publicado o que ha sido publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los profesionales de salud mental utilizan este manual para poder diagnosticar estos trastornos mentales. Este DSM-5 se divide en tres secciones ordenadas por números romanos, que es la sección 1, se denomina Conceptos Básicos del DSM-5, la cual está dirigida a establecer pautas para el uso clínico y forense del manual. Posteriormente tenemos la sección 2, relativa a criterios y códigos diagnósticos. Es la parte en la que se incluyen los criterios y códigos diagnósticos de los diferentes trastornos, y la sección número 3 sobre medidas y modelos emergentes. Es el apartado en el cual estos se indican las medidas dimensionales para la evaluación de los síntomas y de los criterios sobre la formulación cultural de los trastornos y una propuesta alternativa sobre la conceptualización de los trastornos de personalidad, así como una descripción de las condiciones clínicas que están actualmente en estudio. Hay o las principales clases de enfermedades mentales que versa este manual son como diferentes, por ejemplo, el trastorno de neurodesarrollo, el espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos relacionados,
trastornos relacionados con el trauma y el estrés, y también trastornos disociativos, entre otros. En relación con el tratamiento, depende del tipo de enfermedad mental que se diagnostique, así como de la gravedad y lo que sea más efectivo, pues, en cada caso. En estos casos, obviamente se suele combinar tratamientos, es decir, una terapia clínica con algún medicamento y así como sugerencia de alguna actividad, por ejemplo, el deporte, el arte, entre otros que podemos mencionar. Es lo que mejor funciona para dar una efectividad a este tratamiento en salud mental. Es importante y cabe destacar que cada caso es único y es especial, por lo que no podría generalizarse algún tipo de tratamiento, sino lo que se debe realizar es una propuesta de mejora con base a los padecimientos de cada persona para asegurar de una forma mucho más adecuada la respuesta a todas las necesidades, tanto psiquiátricas, médicas y sociales. Estos medicamentos van a depender de su situación obviamente particular y de la forma en la que el cuerpo responda a dicha medicación. También es importante cuestionarnos otra cosa. Quien padezca una enfermedad mental podría contagiar a su entorno. Es decir, es importante plantear esta pregunta. Si una enfermedad mental tiene el efecto de una enfermedad física, por ejemplo, como la gripe, que pudiera transmitirse a las personas que lo rodean, desde nuestro punto de vista, dentro de mi parecer, me atrevería a responder de forma afirmativa, ya que la persona que ha convivido con un enfermo mental posiblemente comience a sentir emociones similares, aunque sea de manera distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que el contagio emocional es sentir o expresar una emoción similar a las personas que rodean, porque sus sentimientos te indican que creas que debes tener esas mismas reacciones emocionales. Y bien, observamos a los demás cómo responder y el contagio emocional es una forma extrema de esto. Cabe aclarar que no todas las enfermedades mentales pueden ser contagiosas, como por ejemplo, alguien que padece esquizofrenia, ansiedad o alguna adicción, pero sí podrían poner de mal humor o bien generar un estado de constante estrés y con ello provocar una enfermedad mental de otro tipo a la persona que convive con alguien a quien ahora les llamamos tóxicos, por ejemplo, y que no se ha sometido a ningún tratamiento. Esta es la forma en cómo podemos diagnosticar la salud mental de los jueces, y no nada más de los jueces, sino de todos los profesionales que están a cargo de tomar decisiones tan importantes y que tienen gran repercusión en la vida de los seres humanos. Otro tema importante es la idealización del funcionario judicial. En cualquier época histórica se ha desprendido la necesidad de la presencia de una persona de excelencia, como lo sabemos, cuya tarea sea precisamente el arte de juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Descubrir el justo medio en cada caso concreto para la recomposición de una armonía universal. Es importante manifestar que el funcionario judicial es idealizado en ocasiones con imágenes de grandes hombres de leyes, asidos a las tablas de la Constitución o de sus códigos, con el fin de transmitir la idea de un orden social como reflejo de un gobierno justo. Y es oportuno mencionar, citar la opinión de Manuel Atienza, que dice que el juzgador que no solo cumple con normas de conducta, sino que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyen las virtudes judiciales. También es importante manifestar que el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación prevé que si en la Constitución establecen los principios directrices de la carrera judicial y estos tienen un auténtico contenido moral, dichos principios deben considerarse, asimismo, como rectores del comportamiento ético de los juzgadores y, en consecuencia, como pautas generales para la formulación de un código de ética que rija la conducta de los servidores públicos pertenecientes al sistema judicial. También es importante mencionar lo que Jesús Arroyo Moreno dice: para que la justicia sea realmente imparcial e independiente, el juez debe de actuar por convicción y amar su labor. Imaginen que no amen esta labor de impartición de justicia,
Yo creo que, y no nada más para los jueces, sino para cualquier persona, no amar lo que uno hace trae también diferentes consecuencias. En este tenor, lo que se busca con esta exposición es aleccionar en los juzgadores que la aplicación y la interpretación legal de las fuentes del derecho que se encuentren vigentes la efectúen con base a los principios rectores también de la ética judicial, para hacer y para lograr hacer frente en todo momento al derecho fundamental de las personas, tanto físicas como morales, y que esto es previsto en el artículo 17 constitucional relativo al acceso y administración de una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible. Bien, de aquí de que hablemos de un juez ideal, pues implica, y viene a mi mente, implica un ser virtuoso, una persona que esté apegado a la ética judicial y obviamente a la recta administración de justicia. Eso para mí sería un juzgador ideal. Pero la labor del juzgador no solo pues requiere de un conocimiento de la ciencia jurídica, y en ocasiones habrá momentos en los que su única directriz sea su propia conciencia, es decir, hacer efectivos los valores que sean inherentes en su propio quehacer y del ordenamiento jurídico. Por ello, dentro del desempeño de los operadores jurídicos, de los juzgadores y dentro de su desempeño y actuación, es un factor determinante para la vida cotidiana de la sociedad. Estas resoluciones que ellos tomen tienen que ser claras, tienen que ser imparciales, congruentes y van a impactar de forma inmediata en la confianza y sobre todo de la población. Por eso es importante. Al respecto de esto, el magistrado Julio César Vázquez Mellado García señaló que el juez no busca una verdad conceptual, no emite soluciones, sino una verdad eminentemente práctica y que resuelva una controversia, y que esto tiene que estar plagado precisamente de esta inteligencia emocional. Este autor indicó que para lograr el perfil de excelencia en los juzgadores es primordial involucrarlos con las actividades de actualización y de capacitación que ofrezcan la escuela judicial o alguna otra institución comprometida con la academia, asentando como principales características de formación lo siguiente. Por ejemplo, uno, la sólida formación jurídica, la capacidad de razonar y argumentar jurídicamente sus decisiones, la habilidad de identificar los conflictos sociales inmersos en los asuntos, los conocimientos de carácter administrativos para la correcta dirección de recursos materiales y humanos que sean asignados, formación en valores que le permita realizar su labor en forma independiente y autónoma, y por último, conocimientos sociales, culturales y económicos de la realidad del país y del lugar donde desempeña su función. En relación a cómo idealizar a un juez, también cito a Calamandrei. Él señaló que tan elevada es nuestra estimación, la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que no se noten o se perdonan en cualquier otro orden de funcionarios públicos parecen inconcebibles en un magistrado. Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud si no quieren que los creyentes pierdan la fe. Es importante tomar en cuenta esta palabra como la virtud que pueden tener los juzgadores. Otra cuestión también que es importante es que el juzgador debe tener en cuenta las consecuencias y los deberes de su actuar dentro de su función, siendo su cúspide de aspiración la de ser el mejor juez. Es decir, el más idóneo para la carrera judicial. Sin embargo, dentro de las consecuencias, cuando dicho servidor público no actúa de manera conforme a los principios rectores de su función, es la responsabilidad, el rasgo que se vincula con el presupuesto de independencia judicial, toda vez que la independencia y la responsabilidad pues constituyen
nociones que implican recíprocamente y que es que para evitar que aquella independencia se transforme en arbitrariedad en el ejercicio pues del poder público. Así es de que es de vital importancia la salud mental de los jueces, o que los jueces tengan esta inteligencia emocional, esta gran capacidad de controlar sus reacciones derivadas de las emociones que vivimos de manera constante. Se considera que una tiene tres áreas cubiertas, como lo mencionamos: salud física, estabilidad emocional y psicológica. Estos aspectos que los relacionan dentro del concepto de un pleno bienestar. Y para lograr el tal bienestar se deben de forjar pues hábitos de vida, es decir, procurar adoptar y mantener de forma constante rutinas que nos aporten beneficios a la salud, preferentemente pues a largo plazo, aunado a que ningún hábito funciona de manera aislada, sino que uno contribuye a otro y potencia a otros. Por ejemplo, una alimentación que es nutritiva puede potenciar la rutina de ejercicios, y este a su vez puede contribuir a mejorar un estado de ánimo, es decir, evitar emociones que tengan relación pues con el estrés, con la depresión, con la ansiedad y otros más. Pero bueno, ¿por qué la salud es importante en el juzgador y cómo lograr y mantener esta buena salud? Cuando se goza de esta buena salud, la persona pues obtiene su capacidad del trabajo, es capaz de optimizar su capacidad de esta forma en condición, o esta forma y en condiciones de realizar un trabajo mucho más excelente, que lo ubique como un miembro valioso en el órgano donde se desempeña y por consiguiente para la propia sociedad. Cuando hablamos de esto, y si esta estabilidad en la salud mental se traslada a la labor del juzgador, es que permitirá no solo la congruencia de su actuar con ser una persona virtuosa, sino además tener una mente mucho más clara, mucho más objetiva y sólida, pues en ocasiones, o habrá ocasiones en las que la decisión en los asuntos, en su trayectoria, no solo requieran del conocimiento jurídico, sino también de la directriz de su propia conciencia, es decir, de hacer efectivos los valores que son inherentes en su propio quehacer y pues de la norma, sin pasar de vista que su trabajo es un factor obviamente determinante para la vida cotidiana de la sociedad. Es importante que sobre esta base el bienestar de la salud mental va a impactar en dos situaciones, en dos aspectos: en la administración interna del órgano jurisdiccional y en la impartición de la justicia. Bien, en la administración interna del órgano jurisdiccional, por qué va a impactar aquí? Bueno, pues porque ya que supone el dominio de las áreas de la vida relacionadas con la familia, trabajo, convivencia laboral, social y entre otros. Y sobre este punto es necesario que el juzgador demuestre esa madurez, esa tolerancia, ese respeto y empatía ante las diversas situaciones que pudiera atravesar en su administración. Y al ser el responsable de su área, pues que sea de una manera eficaz, capaz, competente y creativo al momento de enfrentarse con el entorno y de influir en él para potencializar pues las virtudes que tiene cada miembro como pieza clave para la fluidez en su trabajo. También siendo también objetivo para expulsar a quienes tengan completa ineptitud en la función judicial y entorpezcan el desempeño laboral, incluso sea una fuente de inspiración pues para otras personas que aspiren a ser juzgadores y que adopten su estilo de trabajo. Sí, es importante hacer notar que si el juzgador no se encuentra estable mentalmente, los resultados podrían ser no muy buenos, ya que el ambiente que se propiciaría en su órgano reflejaría pues, estrés, inseguridad, indiferencia y su labor en la función judicial, sino la incomodidad en el lugar de trabajo. Y como les decía hace un momento, esto no es que sea contagioso o sea una enfermedad contagiosa, pero sí se puede transmitir a los que están alrededor, y los que están alrededor pueden reaccionar de la misma manera.
pueden llegar a tener ese mismo grado de estrés. Situación que no solo pues se quedaría en el lugar de trabajo, en la oficina, sino que también tiene un efecto dominó, pues las conductas buenas como la empatía, tolerancia, la responsabilidad, la armonía, el entusiasmo, la solidaridad o incluso, y en su defecto, las conductas malas relacionadas a algún trastorno mental o estrés, intolerancias, faltas de respeto, entre otras, los miembros de este órgano judicial, pues lo reflejarían en sus hogares, con sus seres más próximos, ocurriendo en su caso así una mejor o peor sociedad. Y esto pues sería terrible. Para ser más precisos, si tenemos juzgadores con una buena salud mental, pues se tendrá una mejor justicia, obviamente. Ello así porque la persona no tendrá alguna frustración, alguna situación que lo perturbe, que impida estudiar y analizar de una manera mucho más objetiva, profesional e imparcial las controversias que se les sean encomendadas. Igualmente podrá poder se pondrá en práctica los principios éticos judiciales y poseerá la capacidad de optimizar sus habilidades para realizar un trabajo de una manera pues mucho más asertiva y excelente. Bien. Muy bien. Fíjese, licenciada, convalidando un poco de sus comentarios, lo decía una jueza familiar del Estado de México, la licenciada Fabiola Herrera Gutiérrez, a quien le mando un fuerte abrazo. Ella comentaba que para ser juez de lo familiar también tenían que tener una especialidad en materia psicológica, tenían que también tener una especialidad en psicología, porque evidentemente toda la situación emocional que sucede derivado del campo de experiencia en materia familiar, pues conlleva pues desde menores que están en situación de violencia, personas, mujeres en situación de violencia de género, que tienen que acordar o que tienen que dictaminar medidas de restricción, y todo esto, como usted lo dice, esta salud mental viene mermando, y que si no es atacado directamente desde el efecto emocional y contención psicológica, pues definitivamente vamos a tener juzgadores y juzgadoras que van a tener este síndrome de burnout, este síndrome del quemado. Yo quiero hacer un ejemplo. En la Secretaría de Seguridad del Estado de México se acaba de implementar una dirección, un departamento para todos aquellos que mantienen, que tienen este contacto directo con la violencia, y al tener contacto directo con detenidos, con delincuentes, con manejar índice delincuencial, pues lo que sucede precisamente es este mecanismo de choque emocional. Y si no es atacado directamente, pues bueno, se me hace una política pública implementada de manera correcta, que yo creo que los tribunales de justicia de todas las entidades lo que tienen que hacer es incorporar estos departamentos, evidentemente, para poder dar contención psicológica a sus propios trabajadores. Y como usted bien lo mencionó, licenciada Alejandra, es importante. ¿Por qué? Porque no es exclusivo o es este estereotipo o este estigma de que yo voy al psicólogo porque tengo problemas psicológicos. No, todos y todas necesitamos este tipo de atención y contención emocional. Quiero aprovechar, licenciada Alejandra, si usted me lo permite, de enviar saludos que nos están mandando desde las distintas partes de la República. Isabel Cajica Zárate nos dice: buenas tardes, licenciada Alejandra Romero Galván, saludos desde Tlaxcala. Luis Hernán Cruz, saludos cordiales y un fuerte abrazo fraternal. Juan Carlos Medina le saluda, buenas tardes desde la ciudad de Guatemala. Juan Aguilar, hola, buenas tardes, saludos a todas y a todas, un abrazo. Anacleta López Vega, saludos desde Chimpalcingo, Guerrero. Enrique González Méndez, saludos cordiales desde FECOBA Estatal AC presente, saludos, licenciado Enrique. Y nos van a hacer también una serie de preguntas, si usted me lo permite, licenciada Alejandra, están haciendo una serie de comentarios para hacerles el conocimiento. Aprovecho también ya por último para también saludar desde Sinaloa a la licenciada Adelaida Rodríguez, a la licenciada Katy González, al licenciado Marco Barrón, al licenciado Miguel Rendón, que son abogados postulantes que están en este momento siguiendo su sesión y siguiendo su espacio. Nos dice Araceli Castro: hola, es interesante el tema, pero como sabe, ¿cómo saber cuándo se presenta? Ya que, como usted mencionó, se puede presentar de manera súbita, y que a su vez puede hacer al respecto ¿qué se puede hacer al respecto cuando el juez emite una sentencia y que no es la más conveniente para las partes? Y que en ese momento tal vez pasó por una situación difícil, por eso dictó la sentencia. Quiero pensar que el comentario que nos hace Araceli Castro viene con relación al qué hacer cuando un juez emite una resolución
en un estado vulnerable en el cual puede afectar al momento su resolución. ¿Qué nos puede comentar al caso, licenciada Alejandra? Bueno, aquí la única persona que sabe que está pasando por ese momento vulnerable es precisamente el juzgador, ¿sí? Como yo mencionaba hace un rato, es importante ser conscientes de nuestras emociones, de lo que estamos viviendo. No por ocupar un cargo de esa índole vamos a dejar de ser vulnerables ante ciertas situaciones. Se requiere, como bien lo mencionabas también, maestro, esa contención y que el Estado pueda proveer de esa contención, que pueda otorgar esa ayuda para tener esa óptima salud mental. Dicen, ¿qué se podría hacer? Bueno, como abogado sabes que podemos tener varios recursos para poder revocar una sentencia. Sin embargo, la única persona que sabe que está pasando por esos momentos tan complicados, que pueden ser complicados, es precisamente el juez. Yo sé precisamente, o yo sé exactamente lo que yo estoy pasando en este momento. Yo sé a qué soy vulnerable. He hecho conciencia de mis emociones. Soy consciente de lo que me hace enojar. Soy consciente también de lo que me pudo haber sucedido y de mis eventos traumáticos. Y precisamente porque soy consciente, trato de no volcarlos hacia los que están más cerca de mí. ¿Me explico? O los que están más cerca. Entonces, espero haber podido responder la pregunta. Lo sabe cada quien lo sabemos perfectamente cómo reaccionamos y a qué somos vulnerables y sobre todo reconocer que somos estos seres emocionales que somos capaces de razonar. Muchas gracias. Nos dice Ana Fiesta López Vega. Muy importante que los ministerios públicos, fiscales, jueces y magistrados fueran evaluados, ya que ellos tratan temas muy importantes sobre la libertad de las personas, del patrimonio, sobre la familia y la patria potestad, convivencia, herencias, etcétera. Bueno, pues creo que es algo de las cuales no es que sean evaluados, sino también sencillamente dentro de sus funciones, para el caso de los fiscales, pues hacen exámenes de control y confianza, en los cuales son evaluados tanto, no nada más psicológicamente, sino también hasta toxicológicamente, ¿no? Para el caso de los juzgadores y juzgadoras, pues bueno, también sus evaluaciones son constantemente para el efecto de su periodo de reelección en ese sentido, ¿no, licenciada? Así es. Así es, así es. Y vuelvo a lo mismo, y es formar esa conciencia de manera individual de cada uno de los impartidores de justicia y de reconocer que necesitan el apoyo en determinado momento. Como tú dices, de manera constante les están haciendo todos esos exámenes que son rigurosos, pero hoy pueden hacérmelo y el día de mañana puedo tener un evento o simplemente la carga de trabajo me puede llevar a un estado emocional, un estado de estrés que va a alterar a todo mi entorno. Nos dice Mailezaira Antonella Bracamonte. Saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela, mi querida Mailezaira. Adelaida Rodríguez de Sinaloa nos dice, muchos jueces deberían de tener la inteligencia emocional para no buscar, ni mucho menos aceptar un cargo para el que no tienen la preparación académica ni teórica para desempeñarlo con profesionalismo y eficiencia. Los exámenes de oposición para acceder a la judicatura deberían de ser reales y no a modo, para designar a los amigos, amigas, novios, parientes, etcétera. Complicada situación cuando se trata de política y derecho también, ¿verdad, licenciada? Nayeli. Sí, de hecho, uno de los ejes principales de la reforma que se acaba de llevar a cabo trata precisamente este tema, lo que acaban de decir o lo que acaban de mencionar, del impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la Escuela Judicial un rol central de los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos. Obviamente, lo que acaba de mencionar está también dentro de la reforma al Poder Judicial. Le mandan a saludar a la licenciada Alejandra de San José, California, Nayeli Higuera, quien no tiene conciencia de sus propias emociones, difícilmente podrá entender el funcionamiento del entorno y sus semejantes. Muchas gracias, excelente tema. Saludos de San José, California. Luis Hernández Cruz, ¿quién evalúa a un juzgador en su estado de salud? Y también nos pregunta por el mismo usuario, Luis Hernández Cruz, ¿hay alguna especialidad o materia para evaluar a algún juzgador, licenciada Alejandra?
Sí, sí, sí. ¿Me escucha, licenciada? Bueno, Henry González Méndez nos dice, el juzgador para emitir una resolución con perspectiva de género, su estado emocional debe de estar concentrado precisamente en lo que va a resolver. Sería muy delicado tener alguna desviación emocional distinta a lo inicialmente planteado en su proyección resolución, en su proyecto resolución, ya que es delicado, pero pasa. Algunas sugerencias de perspectiva de aplicación emocional para no desviar el tema. ¿Cuál sería su opinión, licenciada Alejandra? Creo que tenemos un poco de problemas de conectividad con la licenciada Alejandra. ¿Ahí nos escucha? Sí, aquí estoy. ¿Sí escuchó las preguntas que nos hacen los usuarios o quiere que las formule nuevamente? Nuevamente, por favor, si es tan amable. Sí, nos comenta Luis Hernández Cruz, ¿quién evalúa a un juzgador en su estado de salud? ¿Hay alguna especialidad o materia para evaluar al juzgador, a un juzgador o juzgadora? Y nos dice Henry González Méndez, el juzgador, para emitir una resolución con perspectiva de género, su estado emocional debe de estar concentrado precisamente en lo que va a resolver. Sería muy delicado tener alguna desviación emocional distinta a lo inicialmente planteado en su proyecto de resolución, ya que es delicado, pero pasa. ¿Alguna sugerencia de perspectiva de aplicación emocional para no desviar el tema? ¿Cuál sería su opinión, licenciada Alejandra? Músicos, como ya lo mencionábamos hace un rato, por los exámenes tan rigurosos por los cuales ellos pasan dentro del Poder Judicial, los auxilian en ese sentido, o bueno, les hacen esos estudios, pero lo que acabas de decir, bueno, ¿cómo le hacen para no? Sí es importante tener esa aplicación, en este caso la perspectiva de género. Si es juzgador, por ejemplo, y bueno, también nosotras las mujeres tenemos en ocasiones ese problema de creencias, de cultura que hemos ido tratando de erradicar, pero que se encuentran de manera tan profunda en el inconsciente en este caso de nosotros, que de repente se nos puede pasar o se nos puede olvidar y meter esas creencias a este tipo de resoluciones, introducirlas, pero es importante y vuelvo al mismo punto. Ser conscientes de lo que nos está sucediendo. Yo te puedo decir que en ocasiones me doy cuenta que voy a tomar una decisión y puede estar plagada esa decisión de mis creencias culturales. Y es importante que yo haga una evaluación de lo que yo estoy haciendo y hacerme y formularme ese tipo de preguntas. ¿Realmente lo estoy haciendo con perspectiva de género? ¿Realmente estoy siendo imparcial o me estoy dejando llevar por una emoción o por una creencia o por un valor? Bien. Ok, licenciada. Pues, licenciada, nosotros No sé si me quisiéramos escuchan, que, sí. sí te escuchamos perfectamente, licenciada, nosotros quisiéramos que se fuera directamente más tiempo para poder desahogar y para poder formular distintas preguntas que incluso es un tema yo creo que da para más. Y pues, licenciada, la verdad es que son todas las preguntas que nos hacen. La verdad es que yo le agradezco. ¿Gusta dar sus redes sociales? ¿Gusta alguna red social para tener contacto con usted? Claro que sí, con todo gusto. Me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Rom Galván. También en Instagram me pueden encontrar como non, es non-verbal 8. Así me encuentran en Instagram. Muy bien, pues si me lo permite, vamos a, incluso yo le voy a dar follower para poder seguir y poder seguir compartiendo y difundiendo conocimiento y cultura jurídica. Licenciada Alejandra Romero Galmán, muchas gracias por este espacio que usted nos dedica a esta revista Lex Informa. A nombre del licenciado René Castegano Holguín, les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores y seguidoras de redes sociales. Es importante que cualquier duda que tengan, por favor, la hagan mandar ahí en inbox para que la gente, todo el personal técnico que nos hace el favor de estar ahí haciendo menciones y dándonos toda la información,
con mucho gusto, para también que tengan el tema de la constancia, con mucho gusto directamente aquí en Lex Informa. Mi nombre es David Cadena, estoy a sus órdenes, me pueden seguir por las redes sociales también como abogado David A. Cadena, y quedo a sus órdenes. Para mí fue un honor en representación del licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa, poder participar en este espacio de difusión y cultura y conocimiento jurídico. Licenciada Alejandra, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Que estén muy bien. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Hasta luego.